hay un aspecto en tu biografía que quisiera yo destacar en el arranque de esta conversación. Tú desde muy joven, ahorita nos vas a comentar si quieres desde qué edad, pero desde una edad muy temprana, tuviste una gran pasión por la oratoria. A ti te gustaba, te apasionaba la oratoria, que es algo muy importante, evidentemente, para los abogados. También ahorita te voy a preguntar sobre eso, pero ¿cómo inicia tu descubrimiento de la oratoria? ¿A qué edad empezaste a participar en concursos de oratoria, por ejemplo? Bueno, el primer discurso lo pronuncié cuando tenía 10 años. 10 El años. concurso, O sea, hace poco, Jaime, hace hace poco. poquito, unos cuantos años apenas. Y esto fue en la primaria y ya después en la secundaria empezó la participación en certámenes de oratoria, pero fue algo muy curioso porque yo fui inscrito a un concurso de oratoria eh, por designación, por decirlo de alguna manera. O sea, ¿tú no querías? No sabía ni siquiera qué era la oratoria, había pronunciado un discurso, pero no sabía que eso se llamaba oratoria. Una maestra muy querida, asesora de mi grupo, eh, me designó y dijo, van a venir unos concursos de declamación, de ajedrez, de oratoria, que es pronunciar discursos. Alguna reacción vio en mí que me dijo, tú vas a ser representante del grupo, y me inscribió al concurso. Y empezamos el proceso de preparación con muchos tropiezos, con tan buena suerte de que llegado el momento del concurso, lo ganamos. Y ahí empezó una etapa de descubrimiento, digamos, muy importante, que bueno, sobra decirlo, me ha acompañado prácticamente toda mi vida, ¿no? Oye, y ahora con esa experiencia, con esa mirada retrospectiva que tú tienes, Jaime, a raíz de ese descubrimiento temprano de la oratoria, pero en todo lo que tú también has estudiado, has escrito incluso, ahorita vamos a hablar también de tu libro, eh, ¿por qué consideras que que la oratoria es una herramienta básica para los abogados? Digamos, te están viendo, en este momento te están viendo abogadas, abogados, estudiantes de derecho. ¿Qué les podrías decir respecto a la importancia que tiene la oratoria para la formación de un profesional del derecho? Bueno, básicamente la oratoria es útil en todas las actividades de la vida humana. Para todas las actividades que hagamos, pues es necesario comunicarse y comunicarse correctamente y eficientemente en público, es decir, consiguiendo fines concretos. Informar, conmover, convencer, persuadir. En la labor jurídica, pues tiene mucho más importancia, sobre todo cuando empezamos nuevamente una etapa de predominio de oralidad, en donde nuevamente, por breve que sea la exposición que se realice, porque casi siempre estamos en la lógica de que hablar en público, pronunciar un discurso, es la larga perorata política que estamos acostumbrados a escuchar y no lo asociamos con una breve intervención para dar un punto de vista o con un comentario fundado en algunos razonamientos o con alguna reflexión personal sobre un tema concreto, sino que lo vemos de una manera mucho más alegórica, mucho más llena un poco de adornos y con cierta grandilocuencia, y no vemos el sentido, digamos, sobrio que tiene el término de la oratoria cuando es necesario pues, exponer las ideas en una audiencia de juicio, por ejemplo. Allí vemos al abogado a veces con dificultades para organizar las ideas o con dificultades para exponerlas, con la voz temblorosa, sin saber a ciencia cierta ni cómo empieza ni cómo termina. Ahí es donde tiene aplicación la oratoria, porque es una técnica. Y es una técnica que era una técnica natural que luego ya fue regulada por lo que ahora conocemos como retórica, ¿no? Oye, y entonces, en este sentido, Jaime, tu comentario, pues yo creo que tiene enorme actualidad el tema de la oratoria en México con esta introducción del nuevo paradigma procesal de los juicios orales, estas audiencias orales que se han venido implantando en el sistema jurídico mexicano en materia mercantil, en materia penal, desde luego, la famosa reforma penal de los juicios orales, así conocida coloquialmente, o por ejemplo, también en litigio familiar, etcétera, pues ahora como que estamos ante un renacimiento. Yo sé que el tema renacimiento, la argumentación jurídica, si quieres lo platicamos más adelante, pero digamos, para México estamos ante un momento estelar de la oratoria, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Es un resurgimiento de, sobre todo, las técnicas de oratoria,
porque de alguna manera la retórica siguió creciendo, digamos. La retórica vino evolucionando y vino ampliando su campo de cobertura, pero la oratoria se asocia mucho a periodos de auge democrático. Regularmente la oratoria no tiene mucha cabida en los regímenes autoritarios o totalitarios. Se convierte, digamos, seguramente porque no hace falta, ¿no, Jaime? Ahí no hay que persuadir a nadie. Sí, se hace innecesario el debate, se hace innecesaria la controversia, la discusión organizada, y entonces el discurso adquiere un carácter meramente propagandístico. Y cuando estamos escuchando nada más discurso propagandístico, llega un momento en que molesta. Y entonces la idea de lo que es la oratoria se distorsiona. Partimos entonces de la idea de que la oratoria es casi discurso propagandístico. Pero cuando renace la democracia, cuando se abre la posibilidad del debate, cuando encontramos que, por ejemplo, en el marco de los juicios orales, recuperamos la idea de que el derecho sirve para resolver problemas y que resolver problemas jurídicos litigiosos, por ejemplo, se tiene que hacer o se hace a través de una discusión organizada, regulada, en donde se tienen que exponer y confrontar ideas. Entonces, nos encontramos nuevamente ante la necesidad de desarrollar la habilidad de hablar en público. El problema está en que los periodos que van disociando el auge de la oratoria y de la retórica en todos los ambientes, en todos los ámbitos de la vida humana, van cerrando las posibilidades de aprendizaje. Entonces ahora llegamos a un momento en que tenemos necesidad de hablar en público, de recuperar el conocimiento de las técnicas para elaborar el discurso y para pronunciarlo correctamente, y nos encontramos con que hay escasísimas escuelas que enseñen esta técnica. Es más, dejamos de formar oradores y dejamos de formar maestros de oratoria, y este gran vacío ahora nos va a tomar mucho tiempo volverlo a llenar y volver a generar, digamos, una cultura de la discusión, de la polémica, del debate organizado, y de dos cosas importantes: saber hablar, pero también saber escuchar asertivamente, ¿no? Qué importante en la época en la que estamos viviendo lo que dices. Oye, Jaime, en esto que señalas de que pues ya tenemos un marco regulatorio, dentro de esta idea general de los juicios orales, ya tenemos un marco regulatorio de la organización del discurso. Fíjate que estaba yo releyendo este magnífico libro tuyo, se llama Retórica y Argumentación para Abogados. Lo publicamos nosotros en el Centro de Estudios Jurídicos Carbonell. Te agradezco públicamente, lo he hecho en privado muchas veces, te lo agradezco ahora de manera pública que nos hayas permitido publicar esta gran obra. Y en ella justamente mencionas que la capacidad oratoria es indispensable para que cobren sentido y significado práctico principios muy relevantes en el marco jurídico de la oralidad, como por ejemplo el principio de publicidad, el principio de inmediación y el principio de contradicción. Lo señalas. Yo creo que la reflexión que tú haces en el libro es una reflexión de carácter general que se puede aplicar a cualquier materia. Y luego citas el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales que incluye la prohibición de lectura en las audiencias. Porque, claro, el problema con esto que tú decías de que no se enseña la oratoria, que tenemos un gran vacío y que habrá que irlo llenando poco a poco, etcétera, es que mientras se llena ese vacío, en las audiencias el desempeño de los abogados no es óptimo, no tiene el nivel que requeriría. Y en este sentido, te pido una reflexión sobre cómo darle aplicación práctica a estos principios. Parecería en efecto que si queremos una contradicción efectiva, pues necesitamos abogados que hablen bien en público, que dominen el arte de la retórica o las técnicas oratorias, etcétera. ¿No te parece? Sí, totalmente. De hecho, una de las principales necesidades que impone los juicios orales con estos aspectos es que prácticamente el orador tiene que desarrollar una habilidad que no es fácil desarrollar, que solo se adquiere con orientación técnica y a través de mucha práctica. Porque el principio de publicidad o de inmediación ya ahora, ante la presencia del juez, o de contradicción en donde yo sé que lo que voy a decir
va a encontrar un contraargumento, una refutación, pues nos ponen en un escenario de una necesidad de organizar correctamente el discurso. Supongamos que lo sabemos hacer y que escribimos bien el discurso. El artículo 44 nos limita, por ejemplo, a que los juicios orales en materia penal se pueda leer el discurso. Entonces, si no puedo leer el documento, ¿qué quiere decir? ¿Que me lo tengo que aprender de memoria? Pues es muy complicado, porque tenemos, al menos en todo el sistema de enjuiciamiento penal en México, alrededor de 24 tipos diferentes de audiencias, donde el tema que indica la característica de la audiencia nos obligaría a hacer un discurso o más de un discurso en una audiencia. Imposible aprendérselos, por ejemplo, en una audiencia de juicio, un alegato de apertura y un alegato de clausura y tener argumentos memorizados en la parte de discusión de pruebas, por ejemplo, eso es inconcebible. Obliga a que el abogado sepa hacer algo que es característica inherente al orador, es decir, saber improvisar. No es improvisar lo que va a decir, es improvisar la manera en que construye el discurso, en que organiza las ideas y en que le da el ropaje lingüístico al momento de pronunciarlo. Y ahí está la dificultad, ¿no? Ahí está la dificultad. Oye, es que ahorita que decías esto de la improvisación, me acordé de aquella frase de Churchill, ¿verdad? Cuando en una entrevista le dice un periodista, le dice, oiga, usted improvisa muy bien en sus discursos ante el Parlamento inglés, señor primer ministro. Y Churchill, con esa gran inteligencia que tenía, le contesta al periodista, en la mañana preparo con mucho cuidado las palabras que voy a improvisar en la sesión de la tarde en el Parlamento. Esa fue la respuesta genial de Winston Churchill sobre esto. Oye, Jaime, yo te quería preguntar para ir sobre este tema que hoy forma parte también de las cuestiones que vamos a platicar. ¿Qué es la retórica? Porque fíjate que hay la impresión de que la retórica es algo nocivo, es algo un tanto retorcido, un tanto perverso, ¿no? El carácter retórico es algo negativo quizá en la imagen de algunos, pero no es lo que se corresponde con el origen allá en Grecia, etcétera, de la retórica. La retórica tiene funciones, como tú ya lo señalaste, democráticas, de generación de debate sustantivo, de confrontación de puntos de vista, de generación de diálogos genuinos para intercambiar puntos de vista, pero parecería que hay un grupo de personas o en la imaginación popular la retórica se asocia con algo negativo. ¿Cómo entender la retórica de manera contemporánea, Jaime? Sí, la retórica surgió como un mero, digamos, listado del bien hacer en el discurso jurídico. Es decir, observando debates en juicios públicos, coraxiticias, hicieron allí como una suerte de manualito del bien hacer. Y eso es lo que se conoce como el primer documento que se refirió a la retórica. Pero la retórica pronto va a superar, digamos, esta sola expresión del discurso oral y va a ocupar muchos ámbitos, muchos géneros. La retórica está presente en quien escribe una novela, en quien escribe un cuento, en quien elabora un reportaje. Son géneros discursivos que son regulados, son regidos por la retórica. Entonces hay, en su momento era una discusión si era una técnica o no lo era. Evidentemente se descartaba como una ciencia, decían, es una técnica y la técnica o es un arte, y esta es un poco la discusión que hay entre los sofistas y Platón, y que la va a venir a zanjar Aristóteles al decir, bueno, sí, es una técnica, es un arte de la persuasión, pero va más allá. De la época en que estamos hablando de Aristóteles, siglo V antes de Cristo, ya pasaron 25 siglos. Y la retórica ahora para muchos autores es una ciencia del lenguaje. O sea, Paul Ricoeur, Manguenot, Charadot, Plantin, son autores que refieren ya a la retórica como una ciencia del lenguaje, que incluso tiene incidencia en el discurso electrónico, en el discurso de propaganda, en el discurso de divulgación. Los mensajes de redes sociales se consideran parte del discurso, de modalidades del discurso retórico. Entonces, la retórica rige ya muchos aspectos, digamos, de la comunicación, no solamente oral, sino también escrita.
Entonces, Oye, y en esto entonces, la retórica, Jaime, ¿crees que nos puede ayudar también a mejorar nuestro desempeño en las redes sociales? Porque habrá personas que te están escuchando ahorita y dicen, ¿cómo puedo mejorar el nivel de expresión o la calidad de los mensajes que transmito en las redes sociales para tener más seguidores en Twitter o para tener mayor influencia? Ahora ya ves que está de moda esto de los influencers, ¿no? Para tener más influencia en Facebook o en Instagram, etcétera. Es aplicable también de manera contemporánea. Es decir, aunque como muy bien señalaste, hay un origen histórico hace 25 siglos, y ahí está la escuela de Cicerón, por ejemplo, y ahí está el tema aristotélico también con importantes aportaciones, pero esto es algo actual, no estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente y quizá el futuro, ¿no te parece? sí, totalmente. Totalmente. Yo creo que tiene mucha utilidad, te voy a decir, nada más por los referentes de donde sacamos los argumentos propios, digamos, que se presentan en cualquier circunstancia de la vida cotidiana. Como lo veía Aristóteles y como lo plantea desde sus estudios originales. Tres ejes fundamentales que son los que constituyen, digamos, los referentes obligados de la retórica. El etos, que es el que se refiere a las cualidades del argumentador, del que escribe, del que pronuncia el mensaje. El patos, que son los intereses, las expectativas, expectación que tiene quien recibe el mensaje sobre lo que va a escuchar. Y el logos, que vendría siendo, en cierta forma, una modalidad del razonamiento lógico formal y dialéctico. Entonces, en redes, ¿cómo puedo mejorar, por ejemplo, mi nivel de comunicación? Dependiendo de qué quiero conseguir. O sea, quiero impactar el ámbito de emotividad, de influencia sobre el auditorio, pues entonces tendré que estar buscando las fuentes de los argumentos en el patos. Quiero que me conozcan un poco por mi experiencia, por mis conocimientos, por mis cualidades, por lo que puedo aportar, pues estaré encontrando los argumentos en el ethos. Quiero hacerlo sobre la reflexión, sobre la construcción lógica, dialéctica que puedo tener sobre los argumentos. Voy entonces a logos. Entonces el estudio de los diferentes fuentes de los argumentos que engloban en su conjunto, o que engloban en su conjunto la retórica, encuentro las mejores formas de expresión de las ideas. Por eso es tan vasto el campo de la retórica en la actualidad, ¿no? Oye, y en esto que mencionas, Jaime, es bien interesante esta tripartición que acabas de exponer de manera muy sintética y muy clara, porque esto quiere decir que el discurso argumentativo se basa en parte en la lógica, digamos, en el silogismo deductivo de matriz aristotélica, por ejemplo, pero va más allá. Hay una parte emotiva también, y esto creo que en los fundadores del arte de la retórica allá en Grecia les quedaba muy claro. Es decir, los seres humanos como sujetos de una influencia a través del discurso, pero no exclusivamente racional, no Así es, exclusivamente lógico, sino también emotivo. así es. Esta idea de que las personas se guían en su proceso de toma de decisiones y en su proceso de comprensión del mundo, no nada más por una racionalidad, sino también por una emotividad. Las pasiones, las famosas pasiones humanas, Jaime, que están ahí. Y Sí, esto, pues muchas veces en clase, tú das clase de argumentación jurídica igual que yo, y en clase les preguntamos a los alumnos si es pertinente, digamos, y lo digo entre comillas, evidentemente, pero sí es pertinente explotar el lado emotivo cuando nos desempeñamos como abogados, por ejemplo, frente a un juez, explotar la emotividad del juez, dirigirnos a cuestiones, insisto, no meramente lógicas, sino también emotivas. Y es un buen debate el que se arma en la clase, porque al final la mayoría de alumnos concluye que se vale también apelar a esto que tú decías y que al contrario, un buen orador es el orador que engloba estos aspectos, engloba el sustento lógico con el silogismo muy bien construido, etcétera, pero también esta apelación a la emotividad, a los sentimientos, a esa parte no estrictamente racional de los seres humanos. ¿Qué opinas al respecto? bueno, hay algo muy interesante. La mayor parte de las escuelas de argumentación jurídica, la teoría estándar, la escuela pragmadialéctica
la mayoría de los autores van en la idea de que el razonamiento se expresa, digamos, como argumento, visto al argumento o la argumentación como discurso. Entonces, se entendería que todo el discurso debería ser un discurso racional y bajo las escuelas proponen sus reglas para, digamos, esta garantía de racionalidad de los argumentos y una parte en donde, sopesando en el equilibrio de las exposiciones que se pudiera dar cuando no es predominante, digamos, la racionalidad del discurso, esta idea de la razonabilidad del mensaje. Pero nos está moviendo casi toda la reflexión del argumento que deberíamos estar incorporando en la idea de, primero, el razonamiento que en su momento Aristóteles llamó apodíctico, que ahora le llamaríamos lógico-deductivo. Entonces, silogismo lógico-deductivo, silogismo judicial. De entrada, durante muchos años, eso predominó en todo el método jurídico, ¿no? Beccaria decía que era importantísimo, necesario hacer un silogismo. Y cuando uno se despegaba del silogismo, pues incluía incertidumbre en el mensaje, o sea, debía de ser muy rígido en la parte del razonamiento lógico. Luego las teorías de la argumentación recuperaron la parte de la dialéctica. Dice, bueno, la dialéctica aquí, porque es un intercambio y esto nos lleva a que aprendemos la forma de plantear, de exponer y cómo refutar. Entonces, los argumentos en este esquema de adelantar una opinión y alguien que contesta la opinión, etcétera, etcétera, como lo plantea la escuela pragmadialéctica, pues nos lleva a esta idea, digamos, de el uso dialéctico. Y entonces, otras formas de razonamiento son aceptados, entramos a la parte de la inducción, entramos a la parte del argumento por la tópica, los topos nos vienen a dar, digamos, los argumentos de soporte que nos permiten el paso de la premisa a la conclusión, en fin, o sea, todo este entramado. Pero las teorías de la argumentación siguen dejando fuera dos aspectos fundamentales que existían en la retórica clásica, que es el aspecto de las cualidades o virtudes de los argumentadores y, por otro lado, las emociones que ligaban al patos. Entonces, ahora ya se empieza a hablar un poco más de la ética de las virtudes, y hay quienes hablan incluso de la ética de las emociones, de manera tal que ya la teoría de la argumentación no se está encuadrando solamente en entender el logos como único elemento del discurso. El discurso argumentativo en su concepción originaria incluía los tres elementos. Entonces era necesario tocar un poco el referente de las cualidades del ethos, que era, digamos, un elemento de convicción y persuasivo además, pero también el empate que debía de existir entre el orador y el público. Orador y auditorio tenían que conectar a través de que, digamos, la forma en que el orador o el argumentador entendía el contexto, entendía la realidad, entendía el problema que se estaba discutiendo, se asemejara un poco a la idea en que era comprendido, era entendido por el auditorio. Porque si el orador estaba en un nivel de comprensión y el auditorio en otro, no había el enlace. Entonces, este eslabonamiento lleva necesaria, invariablemente, a otra vez considerar ethos y patos dentro del esquema discursivo. Cambia, por supuesto, la percepción que teníamos solamente de un esquema argumentativo basado en el razonamiento inferencial, por ejemplo, ¿no? Oye, y este tema, fíjate que otro de los aspectos que también mencionas en el libro, este fantástico texto que se llama Retórica y Argumentación para Abogados, empata con esto que señalas. Tú mencionas en una parte del libro que en el discurso argumentativo tiene un lugar. Ahora te voy a pedir si nos explicas si es un lugar principal o es un lugar secundario o dónde está, pero tiene un lugar ahí la comunicación no verbal. El orador en este proceso de adaptación al auditorio que acabas de mencionar, es decir, tomar en cuenta a quién nos estamos dirigiendo, frente a quién estamos haciendo uso de la oratoria, pero que se complementa de alguna manera, además del tema silogístico, de la lógica deductiva, etcétera, pero que se complementa con este lenguaje no verbal. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Este es otro de los elementos que supuestamente también se queda fuera en las formulaciones
de las teorías de la argumentación y que era muy importante en la retórica clásica. Para todas las escuelas de la argumentación, bueno, en su mayoría, mencioné a la escuela pragmadialéctica y la teoría estándar, hablan de la argumentación como una acción eminentemente verbal. Es decir, es un medio de verbalizar el razonamiento. Y entonces aquí tocamos un punto que también pareciera que no fuera necesario en los debates, en los juicios orales o en el debate cotidiano, que es el de la parte de la comunicación no verbal. Hay una frase, por ejemplo, se me viene ahorita a la memoria, la frase, ¿te acuerdas aquella que decía, el silencio dice más que 1000 palabras? Claro, sí, claro. Por ejemplo, a Oye, veces, o por ejemplo, una imagen vale más que 1000 palabras, ¿no? o una También imagen podrías. vale 1000 palabras. Hay un silencio que es más elocuente que el mensaje, ¿no? Entonces, a veces expresar con un gesto, con un ademán, con mantener el silencio en alguna, formular una expresión y en lugar de una respuesta, mantener el silencio y esperar que el público reaccione, eso tiene un efecto en el esquema de convicción y de persuasión del auditorio que no se expresó a través de una frase, de una oración, ¿no? No es una comunicación verbal. Entonces, estos son elementos que necesariamente entran dentro del esquema, digamos, contextual de la argumentación, porque obedece Pero que pueden ser muy efectivos a la hora de persuadir también. totalmente. Cumplen una función eminentemente persuasiva. Son un elemento de convicción y de persuasión. Si eslabonamos ambas actividades, por ejemplo, en buena medida el razonamiento inferencial, el argumento construido a partir de la tópica, la prueba, etcétera, etcétera, van de alguna manera generando ciertas certezas, ¿no? Oye, hay una argumentación probatoria también, ¿no? Sí, claro, toda la argumentación probatoria genera, digamos, este esquema de certezas sobre el conocimiento de algo. Pero nos podemos quedar en un escenario en que conseguimos convicción y no persuasión, porque la persuasión es fundamentalmente acción. La convicción es asumir el conocimiento o la certeza de algo. Entonces, O sea, nos podemos quedar a en ver si estoy ese. entendiendo esta parte, Jaime. Entonces, no es lo mismo, y creo que lo tocas en el libro también, no es lo mismo persuadir que convencer. No, no. A ver, En el diccionario aparentemente son sinónimos, pero en realidad la convicción está dada en el nivel de construcción de las certezas y la persuasión está dada en el nivel de la acción. o Si sea que queremos que alguien... persuadir es un estadio superior, digamos, porque entonces el sujeto pasivo lo que está haciendo es actuar convencido, ¿no? Persuadido exactamente. Se supondría que sí. De hecho, como lo plantea Perelman en su tratado de la argumentación, dice que la persuasión viene siendo como una fase posterior al nivel de la convicción. ¿Por qué tendría que actuar persuadido? Porque una persona, ¿por qué tendría que actuar convencido? Porque una persona que se le persuade sin estar convencido no se sostiene en la opinión. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, un vendedor de cualquier cosa que hace o que pronuncia un discurso de ventas, una venta face to face, ¿no? Y habla con su cliente y consigue la venta. No consigue convencer al cliente, pero consigue que el cliente firme la boleta de compra. Se va él con la boleta de compra y ¿qué es lo que pasa a la vuelta de la esquina? Que el cliente tome el teléfono y le dice, oye, ya lo pensé mejor, ¿sabes qué? Mejor cancélalo porque no lo voy a necesitar o no te lo puedo pagar o ya no lo quiero. ¿Qué es eso? Una persuasión sin convicción. Tendría que haber convicción para que a partir de la convicción el comprador, el cliente, hubiera optado por la acción de la compra. Entonces, esto digamos que si lo llevamos al nivel de juicios orales, tiene que gestarse igual, porque el juzgador no podría llegar, digamos, a una resolución si existe la duda razonable. Es decir, si previene duda razonable,
no podrá en un momento dado sentenciar al inculpado, ¿no? Bueno, sentenciar de forma condenatoria, digamos. En No, forma no, condenatoria, no podría, a eso me refiero, condenarlo, digamos. ¿Qué pasaría allí? Se tiene que generar un ambiente o un estadio de convicción primero, es decir, de superar la duda razonable para poder conseguir la acción de la emisión de la sentencia condenatoria. Entonces, están eslabonados. Están sin, eslabonados. Digo, sin si me duda. estoy poniendo desde el lado del agente del Ministerio Público del fiscal, pues tendría que ser así, digamos. Ahí tenemos convicción y persuasión en una sucesión, en una continuación, como si fuesen dos fases, ¿no? De un proceso. Oye, Jaime, fíjate que en todos los libros, o en la mayoría de los libros de argumentación jurídica, aparece un concepto que tú también has usado en estos minutos, en estos comentarios que generosamente nos estás compartiendo, que es el concepto de auditorio, es decir, el concepto de aquel grupo de personas o aquella persona a la que dirigimos el discurso. Y a veces me da la impresión que los alumnos, cuando escuchan esta palabra, se la imaginan no en sentido figurativo, sino en sentido literal. Es decir, piensan que la argumentación y que la oratoria son propias de un auditorio físicamente, es decir, cuando damos una conferencia, pero en realidad el concepto de auditorio es distinto a este. Un auditorio puede ser ahora, tú y yo estamos platicando, tú eres mi auditorio, yo soy tu auditorio. Afortunadamente nos están viendo muchas personas también a través de las redes sociales, están compartiendo este diálogo que estamos llevando a cabo tú y yo, Jaime, pero el concepto de auditorio no es en sentido literal cuando se habla de auditorio para efectos argumentativos, ¿no es cierto? Sí, así es, efectivamente. Así es, superado, digamos, lo que Perelman llama el diálogo consigo mismo, que digamos sería el primer nivel de la reflexión y del análisis argumentativo en la lógica de Perelman. Es decir, que yo antes de decir algo me lo pongo en la mente, lo analizo, hago un cierto discernimiento y expreso mis ideas. Superado ese primer nivel, que sería el diálogo consigo mismo, mi interlocutor ya es un auditorio. Entonces puedo tener un auditorio de una persona o puedo, ante estas maravillas de la tecnología actual, pues llegar a miles, a millones de personas. Y estoy hablando del mismo criterio de auditorio. ¿Cuál es aquí el punto? Que la estructuración del discurso, el propósito de convicción y de persuasión no varía, es decir, no cambia la estructuración del discurso. Si yo tengo como auditorio a una persona, como sería el caso del juez, por ejemplo, el juez de control o del tribunal de enjuiciamiento, y si tengo a 100,000 o 1,000,000 de personas escuchándolo, la estructuración de la misma, ¿qué es lo que cambia? A lo mejor la especificidad del lenguaje. Esto ya en el nivel de la elocución tendrá que buscarse el lenguaje adecuado. Mientras más amplios son los auditorios, el lenguaje tiene que ser menos especializado, porque eso permitiría que ante la heterogeneidad del auditorio pudiera ser comprendido fácilmente el mensaje. Pero digamos que la figura de auditorio es efectivamente lo que tú decías, algo que alude al destinatario del mensaje, que no tiene que ver con el volumen, con el número de personas que lo integran, ¿no? Oye, vamos a este tema que mencionas porque me interesa mucho y lo abordas también en el libro. Es decir, si entendemos que la oratoria es en parte un proceso comunicativo, y en eso es lo mismo que la argumentación es también un proceso comunicativo, tiene que tener una cierta estructura. La oratoria no es simplemente pronunciar lo primero que se nos ocurra o ideas inconexas o ideas vacuas, irrelevantes o ideas que no puedan ser comprendidas por el auditorio, etcétera. Y hay una parte del libro donde citas lo que llamas en el propio libro las preguntas de Laswell, las preguntas que sirven para entender la oratoria como proceso comunicativo. ¿Nos podrías decir algo sobre estas preguntas? Sí, bueno, el modelo de Laswell lo que vino a hacer fue modificar o ampliar, digamos, aquel modelo comunicacional originario de la retórica aristotélica de el que habla, lo que dice y el que escucha, ¿no? Entonces, por lo cual se percibía orador
discurso y auditorio. Pensando en un elemento fundamental en el planteamiento de Laswell, que a mí me llama mucho la atención y por eso lo refiero como modelo, que es el de la parte de la retroalimentación. Él incluye el medio por el cual se transmite el mensaje, digo, cuando es un medio de a viva voz, como pasa en las audiencias, pues no se está utilizando ningún medio de transmisión, es la voz humana la que hace esta, digamos, canal de comunicación con el auditorio. Pero lo más importante en el modelo de Laswell es que él dice que existe una reacción del auditorio, una retroalimentación, y lo encuadro mucho también con la propuesta de Bakhtin, un especialista ruso que estudió mucho estos esquemas comunicacionales, que decía que los públicos, contrariamente a lo que se piensa, no son públicos que permanecen pasivos, impávidos ante el orador. Tal vez, ¿te acuerdas, Miguel, que en algunas de las teorías de la argumentación se dice, bueno, la dialéctica tiene una función social, es decir, pasa como una espiral, como una línea quebrada, porque alguien habla, alguien reacciona, alguien habla, alguien argumenta, alguien contraargumenta, es decir, hay esta interacción dialógica, digamos. En cambio, bueno, el discurso, aquí mal dicho, retórico o de oratoria, es lineal, porque es un orador que habla y el público nada más o es convencido o no lo es, y ya, no reacciona. Bakhtin decía exactamente lo contrario, y lo decía a mediados del siglo pasado. Decía, todo oyente y hasta inclusive el lector que está revisando una novela, un cuento, está adoptando una posición ante el discurso. Le gusta, no le gusta, actúa en consecuencia, lo rechaza. Hay diferentes grados de aceptación y esa reacción se manifiesta a lo largo de la exposición. Cuando la exposición es oral y el orador, el argumentador, tiene frente a sí al público, a su auditorio, puede medir el efecto de su mensaje. Porque si la gente empieza a distraerse, toma el celular y se pone a mandar mensajes, deja de atender y está platicando, le está transmitiendo el mensaje de que no lo está escuchando, de que no le está poniendo atención. Entonces, ahí hay una retroalimentación. El orador sabe que tiene que hacer algo para captar la atención del público. Y cuando un abogado está frente al juez y el juez está con su pluma escribiendo sobre la hoja, quién sabe qué, puede estar allí dibujando algo, no lo sabemos, pero él está con su pluma y no está viendo al abogado que está en uso de la palabra, bien sea la parte acusadora o la defensa, y de repente el abogado tiene el cuidado de un giro oratorio, de una ligera elevación de voz, de un manejo del ademán, de citar o de señalar algún pasaje importante, de aludir alguna frase significativa, de traer a la memoria alguna anécdota o alguna parábola. Y entonces en ese momento el juez deja la pluma y empieza a poner atención. ¿Qué conseguimos con ello? Que se captara la atención. Entonces, ¿qué pasó allí? Al discurso que está pronunciando hubo una reacción y una retroalimentación. Le dijo al argumentador, al orador, no estás haciendo lo correcto, y entonces pudo corregir el rumbo y rescatar la atención del auditorio o rescatar el asentimiento, la convicción del auditorio. Porque eso se va midiendo, los asentimientos de cabeza, las frases de conformidad, las expresiones de júbilo van diciendo, por ejemplo, un auditorio muy grande, la reacción que se va teniendo. Incluso cuando impartimos clase, estamos frente a nuestro grupo, estamos dando la clase y de repente todo el mundo está atento a lo que se está diciendo, así logramos atraer la atención. Y de repente entras a un tema que es un poco árido, en donde estás explicando algo y de repente pues todo el mundo se empieza a distraer un poco, ¿no? Empiezan ahí a ver a otro lado. Nos damos cuenta inmediatamente de si estamos consiguiendo el efecto de convicción y de persuasión que debía tener el mensaje. Entonces, ahí está el sentido de retroalimentación. Por eso siempre señalo que no se puede hacer esta distinción de que la dialéctica es social y la retórica es evidentemente individual o lineal, porque además hay una confusión importante. Para algunos autores,
la lógica, lo que ahora conocemos como lógica y lo que conocemos como dialéctica, surgieron del discurso. Es decir, hay un gran campo de aceptación que decía del discurso, mucho antes que la retórica, del discurso de argumentación, había este esquema de reflexión lógica, de reflexión dialéctica, y entonces de esta parte del discurso la empezaron a rescatar. Sócrates rescata la dialéctica en el esquema de la argumentación y contraargumentación mucho antes de que se invente la retórica. Sí, pero cuando se inventa la retórica, Sócrates ya había muerto. Es decir, estamos hablando de que la retórica surge ya en los tiempos de Platón y ya no estaba Sócrates. Entonces, la idea después es una confusión. La sistemática tomó lo que consideró un razonamiento demostrativo, lo que Aristóteles llamaba apodíctico, y dijo, esto es la lógica. Y lo que establece este esquema dialógico de argumentación contra argumentación, bueno, esto le vamos a llamar así, le vamos a llamar dialéctica. Es más, el propio Platón propone el nombre en uno de sus diálogos, en el Fedro, de que eso se debía asumir como dialéctica. Y entonces generamos estas divisiones, digamos, y perdimos de vista que la retórica era el catalizador de la lógica, de la dialéctica, de los argumentos éticos y de los argumentos patéticos. Todo eso se encuadraba dentro de la retórica, y cuando sacamos a la argumentación de la retórica, la quisimos sacar, como dice Planta, con un esquema alexitímico, dice él, la sacamos como una argumentación carente de toda influencia retórica, porque ya existía el miedo del poder persuasivo en el sentido negativo de la retórica. Entonces, hay que limpiarla, sacamos una retórica limpia, y entonces esta retórica limpia, digamos, quitémosle la parte del argumento ético, del argumento patético, y nos quedamos solo con el logos, solo con el razonamiento lógico formal y con el razonamiento dialéctico. Ese es ahora un problema, porque como verás, la argumentación te la quieres llevar al discurso, y entonces el esquema de razonamiento, que es el silogismo y las diversas modalidades del silogismo, pareciera que no tienen utilidad en el discurso. Y aquí la clave es el discurso precisamente argumentativo, que tiene 4 partes, y la tercera parte del discurso... A ver, cuéntanos cuáles son esas 4 partes para que las recordemos. Son exordio, que es la primera, digamos, la parte introductoria; narración, digamos que es la puesta en conocimiento, sobre todo en el discurso judicial, de los hechos; y la tercera es la argumentación. En la argumentación, ahí es donde se formula la proposición, que vendría siendo la tesis, la refutación, es decir, la proposición, la tesis con sus pruebas, por supuesto, la refutación, y la refutación con las pruebas desfavorables, y finalmente la recapitulación o síntesis, que ya cae en la cuarta parte del discurso, que se llama peroración. Entonces, exordio, narración, argumentación y peroración nos dicen cómo damos una idea introductoria y narramos los antecedentes, pero en las partes 3 y 4 del discurso argumentamos, sostenemos los argumentos y contraargumentamos. Entonces, allí está, digamos, la función de la lógica, la dialéctica, dentro de la estructuración del discurso argumentativo retórico, ¿no? Oye, Jaime, algunas veces que he tenido oportunidad de asomarme cuando estás dando clases en las aulas, bueno, físicamente cuando se podía, antes de la pandemia, en las aulas del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, donde con frecuencia nos honras con tu participación docente, he escuchado cómo le das consejos, sugerencias prácticas a los alumnos para ser un buen orador, y me ha llamado la atención, y te quiero pedir ahora que nos compartas algunas de estas sugerencias, porque tiene que ver a veces con cosas que quizá pasen un tanto desapercibidas, como la postura, como el tener un control sobre la respiración. Alguna vez te escuché incluso dar consejos sobre
algo vinculado con el diafragma. Ya no sé. En fin, tú eres el experto, pero son ya cuestiones muy aterrizadas, muy prácticas de la oratoria, porque de pronto uno se imagina a la argumentación, no sé, lees los libros de Robert Alexi digamos, los propios textos clásicos, que por cierto, aquí tengo uno que tú me regalaste, por cierto, mira, aquí está este famosísimo y bellísima edición de la UNAM de la Invención Retórica de Cicerón. De Cicerón, Y de repente, no, como que los alumnos piensan que es algo muy elevado, algo muy etéreo, incluso en autores tan filosóficos, pero a la vez prácticos como Manuel Atienza. Y la manera en la que tú lo explicas me parece que le da una relevancia práctica muy importante. ¿Nos podrías compartir en este diálogo, en esta conversación, Jaime, nos podrías compartir algunos de estos tips, algunas sugerencias de a qué le tiene que poner atención una persona que quiere ser un buen orador, como tú lo eres, por cierto? Sí, bueno, yo creo que la clave para hablar bien en público es conocer el tema del que se va a hablar. El primer punto técnico que tiene que tener el orador es conocer el tema. Nadie puede hablar de un tema que desconoce. De hecho, cuando queremos hablar de un tema... Oye, pero los políticos sí lo hacen, ¿no? Con mucha frecuencia, con Sí. muchísima frecuencia. Ese es el punto, es decir, adelanto una respuesta a una pregunta que yo sin entender a lo mejor ni la menor idea de qué me están preguntando. Eso es muy importante salir del paso, ¿no? Por eso es tanto el descrédito, digamos, del discurso, ¿no? Porque se ve el discurso como una cantinflada, ¿no? Digo con todo respeto a Cantinflas por la genialidad que era hacerlo, pero como una cantinflada, o sea, hablas mucho, no dices nada. El punto aquí era hablar de un tema que se conoce. Primero, esa es la clave. Conocer el tema. Si no conozco el tema, no puedo hablar de él. Eso es fundamental. Hay que entender que improvisación no es improvisar lo que se va a decir, sino la forma en que se va a decir, los conocimientos, las ideas, como ejemplificabas con Churchill, era estructurar las ideas, componer el discurso, saber hasta con qué palabras voy a decir algunas ideas para que no se sobreentienda, no se malentienda, no se malinterprete lo que voy a decir, hasta ese cuidado para después desarrollar el discurso. Entonces, la primera parte es conocer muy bien la técnica de elaboración del discurso. Porque, ojo, el discurso no es por generación espontánea, el discurso es una construcción del orador. Entonces, como el orador construye el discurso, es parte de su técnica. Por eso enfatizamos mucho la parte de elaborar correctamente el discurso. Luego es la puesta en escena, digamos, la forma en que lo pronuncio. Allí los aspectos son muy importantes. A veces no tengo el tiempo de escribir todo el discurso, como decía, escribir un discurso completo y aprenderlo de memoria. Puedo, en un momento dado, ya con la práctica, meramente elaborar un esquema donde están contenidas las ideas en el orden en que deben ser expuestas y lo que aprendo, lo que retengo en la memoria es el orden en que voy a exponer las ideas. Y entonces inicio la exposición haciendo en esto la secuencia argumentativa del discurso, en el orden en que lo construí, en el orden en que eso a veces, Jaime, ¿tú sugerirías que se llevara escrito? O sea, tú ya mencionaste, no te da tiempo de escribir todo el discurso y de redactarlo de manera completa y de memorizarlo, pero tal vez con unas tarjetitas, a veces lo llamamos refuerzos de memoria bueno, como en la escuela los niños le llaman acordeones, ¿no? Un acordeón para el orador, ¿se vale? ¿Tú lo sugieres? Sí, por supuesto. Incluso a veces en los cursos, allí en el centro, trabajamos un cuadro de desarrollo de ideas de cómo está planteado lo que yo propongo, lo que propone mi contraparte y las pruebas que voy a presentar, por ejemplo, nada más telegrafiados para que con solo ver en lo horizontal tenga una idea del argumento que voy a referir. Cuando se trata, ya se tiene un poquito de más experiencia en eso, pues nada más en una tarjetita poner puntualmente las ideas, es decir, brevemente, telegráficamente la idea, en puntos, en números, 1, 2, 3, 4, 5, las ideas que voy a exponer, y con eso desarrollarlo. Eso no está prohibido. El artículo 44 dice que no se puede leer, por ejemplo, los juicios orales en materia penal, pero se puede uno apoyar en notas. Entonces uno puede tener notas en las cuales me voy a apoyar para mi exposición, y eso es totalmente permisible. Es lo que se conoce como técnica de semi-improvisación oratoria. El uso del mosaico de oratoria, el uso de las tarjetas
guía, de la tarjeta resumen, de los cuadros, de desarrollo de ideas. Todas esas son, digamos, herramientas para apoyarse en la exposición. Cuando uno ya no utiliza una nota, no utilizas nada, ya no utilizas ni siquiera una tarjeta guía, es cuando se dice que el orador está improvisando, es cuando se da el paso a la improvisación, cuando ya no se utiliza ningún material. Eso es un poquito, digamos, de adquirirlo con la práctica, con la actividad constante, ¿no? Ahora, Yo, por ejemplo, en este punto que mencionas, yo creo que a mí cuando me toca dar también clases de estos temas, yo sugiero que sí se usen estas tarjetas porque creo que tienen dos ventajas. La primera, y por ahí también lo mencionabas, darle secuencia al discurso, es decir, qué punto va primero, qué punto va después, es decir, que lleven un orden tus ideas. Y luego, muy importante también, que no se te olvide ninguna idea, porque en el desarrollo del discurso, ¿no? De repente estás desarrollando una determinada idea y piensas que ya terminaste o se te olvida algún aspecto, etcétera. Y ese acordeón, por llamarlo así, esa guía, nos ayuda al orden, pero también a la exhaustividad. Hay una ventaja que es la secuencial, en qué orden voy a exponer, en qué secuencia voy a exponer las ideas, pero también que no se me vaya a quedar nada por ahí, porque, pues como decimos, al mejor cazador se le va la liebre. Puede ser que hay veces la gente se pone nerviosa en la audiencia, hay veces que de pronto a lo mejor la preparaste muy bien en tu oficina, en tu despacho, pero llega una objeción y otra objeción y te distraen o pasa algo en la propia sala de audiencia donde alguien estornuda o alguien deja caer unos papeles y de repente, ¿no? Te distraes. Entonces yo ahí le veo algunas ventajas importantes. Y mira, yo incluso te diría, es una forma de proteger, de que el orador se proteja a sí mismo para no... para no caer en una situación en donde el resultado no sea el que el propio orador espera, para no... Mira, y yo siempre lo ilustro, Jaime, con, pues yo llevo muchos años, como tú sabes, dando conferencias, clases, obviamente, he dado miles y miles de horas de clase y muchísimas conferencias. Y en cada conferencia, hasta el día de hoy, te lo puedo decir hasta el día de hoy, bueno, en esta conversación yo preparé un acordeón, Jaime. No quiero dar muchos detalles, lo voy a hacer rápidamente para que no quede, ¿no? Ahí tengo mi acordeón, lo anoté perfectamente, porque incluso con tantos años y con tanta experiencia, yo no me paro frente a un auditorio sin haber preparado mi discurso. Tampoco nunca llevo en las conferencias, nunca llevo el discurso perfectamente escrito ni me pongo a leerlo. A mí no me gusta cuando doy una conferencia leer el discurso, pero sí esta idea de ir protegido, digamos, de ir perfectamente listo, porque de otra manera sí te puede fallar. Te puede fallar por una cantidad impresionante de cosas. Hay veces que a mí alguna vez me pasaba de ir a dar una conferencia al interior de la República, te paras muy temprano, te subes a un avión, te bajas y tienes que ir a una junta de trabajo, tienes que ir a un desayuno, después te llevan al evento, saludas a muchas personas y ya cuando tienes que empezar a hablar, lo primero que... ¿No? O sea, volteas a ver la tarjeta y dices, bueno, ya, aquí está, ¿verdad? Aquí, ya estoy protegido. Oye, Jaime, una última cosa. Mira, nos quedan 5 minutos para terminar, pero no te quiero dejar de preguntar sobre un tema en el que tú eres experto. Y además yo te he escuchado en clase y lo explicas extraordinariamente bien, que es este tema de la proporcionalidad y la ponderación. Hay un libro, tú y yo lo usamos, tú lo usas, yo lo uso también, ¿verdad? Este libro que se llama Argumentación Jurídica, Proporcionalidad y Ponderación, que publicamos en el Centro Carbonell, y que, como recuerdas, se abre con este famoso artículo de Robert Alexy de la ley del peso, esta fórmula aritmética. Sí. Y yo te quiero preguntar, Jaime, para ir concluyendo, ¿qué debemos entender por esta fórmula del peso? ¿Cómo opera la ponderación? ¿Es algo racional? ¿Se tiene que explicar la ponderación con números, con fórmulas, o se puede explicar de otra manera? ¿Tú qué opinas? Bueno, la fórmula del peso es una fórmula un poco complicada, como la explica el profesor Alexy, y en alguna parte de la fórmula uno encuentra elementos que son un poquito difíciles de definir o de comprender. Y cuando uno llega a la fórmula,
y está comparando los dos elementos de la fórmula, la ponderación, el peso numérico que se le daría al principio I o al principio J, como lo pone él, para ver cuál de los dos pesa más, y se ponen los números, pues prácticamente ya se resolvió la ponderación. Al momento de poner los números, uno ya sabe hacia qué lado se está inclinando, digamos, la decisión del juzgador. Entonces, bueno, genera mucho escepticismo. Decimos, la fórmula del peso no sirve para justificar o demostrar la ponderación de principios. Más bien es una fórmula explicativa. A mí me gusta mucho utilizarla porque yo lo que hago es verla en el sentido inverso. Es decir, si tú llenas los 6 elementos de la fórmula del peso, son las 3 multiplicaciones de los 3 elementos del principio I y del principio J, el peso concreto, el peso abstracto y un poco las facticidades, las factibilidades que podría tener de aplicación. Cuando pones estos números, estás en la posibilidad de desarrollar la argumentación a partir de ubicar la numeraria. Es decir, de que uno comprenda perfectamente por qué pesa más un principio, por qué tiene un peso concreto mayor que otro, o por qué tiene un peso abstracto mayor que otro. Esto es muy importante y eso se analiza y se visualiza muy claramente en la fórmula del peso. Entonces a mí me parece que sirve mucho como un elemento de explicación de la fórmula, más que como un elemento para la exposición o demostración, digamos, del razonamiento. Porque de hecho, tú lo sabes mucho mejor que yo, las sentencias que se han marcado en este caso, perdón, me parece que me está fallando la energía, voy a conectar. Estaba desconectado mi equipo. No se va. Oye, ¿qué tal que se apaga la computadora, verdad? Sí, que ahorita estábamos en la fórmula del peso y se apaga la computadora. Se queda allí volando. Oye, Jaime, pero en esto, por ejemplo, los críticos de Robert Alexy, que es el gran autor de referencia en esto, dicen, esa asignación de números es no arbitraria, pero digamos, envuelve una gran discrecionalidad de quien argumenta. Pensemos en el juzgador, por ejemplo. Es decir, en ese conflicto de principios, ¿qué pesa más, la libertad de prensa o el derecho a la intimidad, a la vida privada? ¿El derecho al honor o la libertad de expresión? ¿La libertad de tránsito o la protección del medio ambiente? ¿La no discriminación o la libertad religiosa? Si intentamos reducir el alcance o no reducir, pero quizás resumir el alcance de esos principios constitucionales a números, los críticos de Alexy dicen, eso es algo artificioso, es algo, digamos, es algo... en realidad Alexy lo que quiere hacer es disfrazar el hecho de que la ponderación es o conlleva un grado de discrecionalidad judicial y lo hace a través de la fórmula. Eso dicen los críticos. Sí, aparentemente podríamos verlo así, decir, bueno, si nada más fueran los números, pues ya prácticamente tomaste la decisión de una manera discrecional. Entonces, pues, le pongo, para mí el principio I tiene un peso mayor que el principio J, y entonces yo le pongo de peso concreto 4 y al otro le pongo 1, siguiendo la propia numeraria del profesor Alexy, y ahí tengo ya los números, digamos, de la ponderación. El problema es, aquí la clave es el soporte, digamos, el soporte argumentativo, que esa es la esencia. No es decir, este principio tiene un peso mayor que sino que sostiene la afirmación. La ponderación es fundamentalmente un proceso de razonamiento que se podría encuadrar muy bien como un razonamiento inferencial, una inducción que me lleva a través de una construcción sucesiva de argumentos, de un conjunto N de premisas demostradas, analizadas, es decir, argumentadas suficientemente, que me permite llegar a una posible conclusión que me va a servir después, esta conclusión, como la norma, dice el profesor Alexy. Tú sabes, tomar esta conclusión como la premisa a través de la cual haría la subsunción después para resolver. Por eso dice Alexy, la ponderación es primero un proceso de
identificación de la norma para luego hacer la subsunción. Y entonces en este proceso la clave es cómo se sostiene y con qué argumentos, cuál es la forma en que sostengo las afirmaciones. Allí está muy bien, digamos, trazada la idea de racionalidad y de razonabilidad de los argumentos para sostener una afirmación. Por eso yo veo más la aplicación de la fórmula del peso no como un elemento, por ejemplo, que vaya en la sentencia, es decir, poner la fórmula y miren. No, eso imagínate. Y el resultado fue 1, y entonces prevalece principio I, o fue menor a 1 y prevalece principio, perdón, fue mayor a 1 y prevalece principio I, menor a 1 prevalece principio J, 1 es empate y entonces pues ya no hay necesidad. No es esa la idea, digamos, de poner la fórmula. Oye, si nos estuvieran viendo jueces o nos estuvieran viendo secretarios proyectistas del Poder Judicial, ahorita dirían, no, por favor, no nos hagan poner la fórmula en los proyectos y en las sentencias, imagínate. Efectivamente. Sí, sería algo ilógico, ¿no? Porque además la función de la fórmula es un poco más en el nivel de comprensión, de explicación de los diversos componentes que tiene el razonamiento específico de la ponderación, ¿no? Entonces, la clave está en toda la construcción, todo el entramado argumentativo. Ahora hay algo muy interesante. Yo he hecho, por ejemplo, en algunos ejercicios, el utilizar la fórmula del peso, analizar algunas sentencias de la Corte resueltas, por ejemplo, bajo el esquema de proporcionalidad y ponderación, y he ido identificando dónde están los elementos argumentativos de acuerdo a la fórmula y he ido poniendo la numeraria que correspondería. Entonces veo que a veces con la propia afirmación de Alexis se queda en el nivel del análisis del peso concreto y no llega al nivel del análisis del peso abstracto y del tercer componente, ¿no? Que da un nombre. Y eso que estás hablando de sentencias de la Suprema Corte, imagínate para juzgados que están saturados de trabajo y eso de pronto. Sí. Ahora, yo he visto que tú la usas en clase, la usas, la explicas, la aterrizas con ejemplos concretos, etcétera. Tampoco es algo absolutamente teórico, ¿no? Porque uno de repente ve esa ecuación algebraica, ¿no? Y de repente dice, oye, pues si yo estudié Derecho para no caer en esto, ¿verdad? Y ahora me traen aquí en una maestría, me traen aquí el álgebra jurídica, ¿no? Sí. Bueno, vamos a platicar de este tema de la ponderación porque lo amerita en otra ocasión. Hemos llegado al final. Mi estimado Jaime Gómez Mandujano, qué gusto, qué placer aprender de ti y conocer estos ámbitos de la retórica, de la argumentación, de la oratoria, y qué mejor que hacerlo con esta claridad tuya que siempre te caracteriza en el aula, en lo que escribes. Felicidades por tus libros y gracias por habernos acompañado. Gracias también a las personas en México, en otros países que siguieron este diálogo y nos vemos pronto para otra reflexión sobre temas importantes para quienes nos dedicamos al derecho, como es la retórica y la argumentación. Jaime, muchas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Que pasen muy buenas noches.